económicamente en la Argentina, que no me parece poco, además de socialmente. Lo dice sociólogo, es un tipo de los que más respeto, tiene una mirada muy aguda, muy precisa, muy englobante, siempre muy pertinente para estos tipos de análisis donde todo parece dicotómico, ¿no? Todo blanco-negro. Y nos olvidamos los matices, los grises, etcétera. Aquellos que siempre el psicólogo nos los recuerda. Sofía, primero te saludo, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Paulino. ¿Cómo andás? Bien, gracias. ¿Cómo terminaron los mercados hoy? Bueno, el blue se mantiene estable, está en 212 pesos, que es la cotización que tenía el viernes, ya con la información de que la Argentina tiene un preacuerdo, o anunció por lo menos un principio de entendimiento con el FMI. Ahí ya el blue, el informal, se desplomó 10 pesos, cerró en 212 y hoy se mantiene estable. El riesgo país es lo que bajó bastante, 115 puntos porcentuales. Esto quiere decir que los bonos en dólares y los bonos en pesos, cotización local, bueno, mejoraron un poco. ¿Por qué? Bueno, porque la Argentina estaba hasta el jueves pasado al borde, digamos, del abismo. No se sabía si se le iba a pagar al Fondo Monetario el vencimiento de capital. Finalmente eso se despejó. Todavía falta un montón, un largo tramo para ver los detalles con este acuerdo con el FMI, pero es una buena señal que por lo menos la Argentina decidió negociar, no en default, sino en esta situación ya con los pagos correspondientes. Mañana va a pagar 300 y pico de millones de dólares además. ¿Eso vuelve después? ¿Tenés algo de información al respecto o eso es toda la letra fina, chica, que aún desconocemos por completo? Bueno, el pago del viernes, los 718 millones de dólares, eso es un vencimiento de capital y el gobierno está negociando de que se devuelva. Ya lo que es mañana, que son estos 368 millones de dólares, son en concepto de intereses, eso sí que no se devuelve. Ahora sí, el gobierno también el año pasado, la Argentina en verdad, pagó alrededor de 4.500 millones de dólares, también en concepto de capital, y es lo que se está intentando, que a medida que se avance con el acuerdo, se devuelva lo del año pasado y lo del viernes, que serán alrededor de 5.000 millones de dólares. Bueno, en el gobierno dan por hecho que eso va a suceder, eso fue lo que comunicó Guzmán aparentemente al presidente Alberto Fernández, pero como bien marcás vos, eso nadie lo firmó. Exactamente. Por ahora en el gobierno son optimistas de que eso se devuelve. Vamos a ver primero cuándo, y lo importante sería cuanto antes, porque la Argentina tiene problemas hoy, vemos las reservas del Banco Central y están en niveles críticos. Así que sería interesante de que vuelva cuanto antes se pueda. Pero bueno, todavía falta hasta avanzar y negociar sobre cómo se va a llegar a las metas que se anunciaron el viernes pasado. Hay una cosa que quiero aclarar con vos, porque conoces mucho de lo que pasa en el Banco Central. Hoy un vicepresidente dijo, mira, es probable que esto nos lleve a flexibilizar un poco el cepo para las empresas. Muchos dijeron, bueno, se flexibiliza el cepo para comprar dólares. Yo creo que eso estamos años luz. ¿Validás? A ver, cuando uno de vuelta mira las reservas del Banco Central, están en niveles muy críticos. De hecho, hoy hubo un informe del Banco Internacional del Morgan Stanley que dicen que si la Argentina realmente quiere acumular 5.000 millones de dólares de reservas, como anunció el ministro Martín Guzmán, bueno, hay dos opciones posibles. Según Morgan Stanley, es o devaluar, o hacer una depreciación más apresurada del tipo de cambio, o restringir más las importaciones, es decir, restringir más el cepo. Realmente no se ve una flexibilización del cepo. Tal vez esté dentro de las negociaciones con el FMI, no se sabe, pero acá siempre ajustado precio por cantidad. Precio quiere decir una mayor devaluación, cantidad sería un cepo más restrictivo. Vamos a ver en qué es lo que avanza y qué es lo que se está negociando. Bueno, por último, Washington Post hizo un análisis muy duro para con la Argentina. Dijo, Argentina es un país adicto a las drogas y el Fondo Monetario Internacional es su proveedor. Bueno, es que sorprendió bastante realmente las metas que anunció Martín Guzmán. Son bastante laxas, en algún otro momento nadie hubiera creído que esto realmente era así, pero bueno, todos creo que coinciden de que este iba a ser un acuerdo light, que lo que se busca es llegar a 2024, fines de 2023, es pasar estos 2 años y tal vez con una nueva gestión, nuevo gobierno, mismo este gobierno, pero con otra credibilidad, otra confianza, negociar otro acuerdo con el FMI. La verdad que sí sorprendió a cualquier analista económico con el que hablamos, dice no podemos creer este acuerdo que se firmó, que es bajar el déficit fiscal de manera bastante laxa. Recordemos que con el gobierno anterior se pedía casi llegar al déficit, al equilibrio fiscal en 2 años, bueno, acá recién en 2025, así que realmente sorprendió y por eso creo que es la repercusión del Washington Post. Argentina terminó el año pasado con un déficit del 3%, pese a que el presupuesto hablaba más del 4,5%, que era lo que Cristina le pidió por carta a Alberto Fernández, que finalmente no cumplió. Hubo ahí un torniquete, en particular en el primer semestre. Este año el compromiso es 2,5, o sea, es una reducción muy menor. Y en el próximo año de elecciones a 1,9. Y todo el mundo imaginaba, como decías vos, que el fondo le iba a pedir, qué sé yo, un 0,5 o un punto del Producto Bruto, lo cual hubiera significado hacer algo más robusto para una economía un poco más sólida.
El argumento de Guzmán es, miren, conseguí lo mejor que se podía conseguir. Por eso dice, no hablamos de ajuste. El ajuste va a estar porque el privado está ajustando y porque el sector público va a ajustar en tarifas, en principio por los subsidios energéticos, porque de algún lado hay que bajar el gasto. Lo que Guzmán trata de explicar es, miren, no va a haber ajuste de programas sociales, no va a haber ajuste de inversión de obra pública, no va a haber ajuste que a la política le impacte. Pero en el kirchnerismo son bastante renuentes a comprenderlo. ¿Vos dónde te parás, Sofía? Bueno, coincido que el ajuste va a pasar por el tema de subsidios económicos, subsidios a la energía, y no es un tema menor porque justo es el área que maneja la vicepresidenta Cristina Kirchner. No se va a tocar ni el gasto social ni la inversión en obra pública, pero sí energía, y ahí hay que ver cómo se encuentra Guzmán con aquellas personas que responden a la vicepresidenta, como son Federico Bernal en Enargás y Federico Basualdo en electricidad. Y te agrego también que si bien el ajuste fiscal es laxo, hay que ver cómo se va a financiar esos 2,5 puntos del PBI que está pactado para este año, porque el financiamiento monetario es solamente de 1 punto del PBI, así que por ahí el verdadero ajuste pasa por ese lado. Sofía, impecable, gracias, te mando un beso. Beso. ¿Qué estás viendo, Luis? No, a mí me parece interesante porque si uno lo piensa, los plazos que establece esto del acuerdo del FMI, corre todo para más allá del 2023, 2024. ¿no? O sea, para el próximo. Sí, y digamos, y ahí uno podría incluir casi a todo lo que está pasando en la política argentina, todo el país. Es decir, el nivel de esperanza de que haya alguna novedad o que el gobierno, o que el sistema político de quien está gestionando ofrezca alguna novedad de acá a 2023 está totalmente desplazada, ¿no? Es decir, es un gobierno que, bueno, que hay que esperar que fluya por sus propios medios y que, bueno, que vaya a saber uno qué pasa después del 2023. Es decir, todo uno puede incluirlo en una especie de esperanza de tiempo, que es como una especie de latencia, que nada va a suceder, inclusive lo que tiene que ver con los acuerdos con el FMI. O sea, ¿no? está muy bien. Vos ponés en una transición generalizada a la política, sí, a los actores económicos, a buena parte de la sociedad, hasta 2023. Es como decir, bueno, hay que transitar estos 2 años, después vemos. Sí, inclusive las tensiones que sabemos que existen adentro del espacio de gobierno, se sabe que no se van a resolver. Yo he insistido mucho en que no es un gobierno que deba describirse simplemente como un sometimiento de Cristina, digamos, obligado hacia Alberto Fernández, porque queda claro que hay cuestiones que, como vos mencionabas, por ejemplo, el tema del déficit, esto que llaman las órdenes de Cristina, hay una cantidad muy grande, inclusive de funcionarios con los cuales ella no está de acuerdo, sin embargo él no los ha reemplazado. O sea, el episodio del verano fue Luana Volnovich, solo sostenida por Cristina Fernández de Kirchner. Máximo Kirchner y demás. Claro, pero ese episodio se puede incluir en un montón de otros, en los cuales no se terminan de resolver ni en una dirección ni en otra, ¿no? Y si uno se cruza de vereda y se va para el lado de la oposición, también uno encuentra ahí lo que termina de complementar el sistema político completamente lanzado hacia las decisiones de, bueno, ¿quién va a ser el que lidere el proceso electoral del 2023? ¿no? Por ejemplo, Larreta tratando de tener mayor presencia en el interior del país y salir de la ciudad de Buenos Aires. Las facciones internas, inclusive adentro de, ¿no? Digamos, si tenemos que ser más duros, usar la idea del republicanismo, etcétera, que se han puesto de moda en los últimos años. Recordemos que muchos de los líderes de hoy de Cambiemos no usaban el republicanismo, para que la gente sepa, es una teoría, ¿no? Digamos, es lo que le da forma a los sistemas modernos, y esto es una teoría que permitió, bueno, las modalidades de gobierno. Estoy haciendo una gran generalización, pero no estaba presente esos conceptos, a no ser cuando Carrió los empezó a incluir. Pero hoy forma parte de una manera de construir identidad para consolidar la tensión con el kirchnerismo, ¿no? Bueno, también uno puede encontrar matices ahí, pero en definitiva todo está de alguna manera arrojado hacia un horizonte de tiempo, bueno, todos hacia adelante, ¿no? Pero todo hacia poca expectativa en el 2022 y muchísimas preguntas y tensiones internas hacia 2023. Ahora, eso es ¿no? letal para el mundo económico y para los sectores económicos, porque nadie toma decisiones relevantes en ese contexto, esperando lo que venga. Sí. Con lo cual, sostener el rebote, si no es crecimiento, del cual hablamos, de la micro que explota en términos turísticos, de consumo, etcétera, etcétera, va a ser harto complejo, digamos. Porque todo eso se nutre de un sector privado sólido, no de un sector privado cada vez más chico,
Sí, bueno, más complicado. Es un tema complejo, ¿no? Los sociólogos diríamos que la política maneja una lógica de tiempo propia y la economía maneja otra. La economía es mucho más fácil de seguir día a día. Por ejemplo, bueno, ¿cómo está el dólar blue hoy? ¿Cómo están los valores de las acciones? ¿Cuál es la tasa de interés? Claro, digamos, el precio de la lechuga. O sea, hay muchas referencias a las cuales uno puede seguir cotidianamente la forma en que socialmente se está tratando a la economía. Digamos, cómo nosotros nos vinculamos con la compra y la venta de productos y cómo lo vemos a través de los precios. Pues, la política puede tener un montón de suposiciones, pero en realidad cada 2 años tiene los valores reales de sus equivalentes funcionales de los precios, que son los votos. Entonces, generalmente todo el mundo debe esperar en Occidente una tensión, justamente que podría describir en términos de tiempo, entre la política y la economía en todos lados. Por ejemplo, vos contabas el caso de Estados Unidos. Ahora, en Argentina hay una situación que podríamos decir que el sistema político hace de este tiempo una especie de tiempo eterno, que no corta nunca, ¿no? Porque el problema que hay es no solo que espera 2 años, sino que todo, absolutamente todo espera 2 años, inclusive las decisiones de gestión. O sea, los cambios de gobierno parece que terminan siendo cambios de gestión, pero no cambios en los procesos de decisión, ¿no? No salimos de la fase agonal de la política. Sí, exacto. Entonces no nos introducimos nunca en la fase arquitectónica, donde hay que construir ese país, donde hay que construir esa ciudad, donde hay que construir ese futuro mejor del cual todos hablamos. Sí, perdón, y me permito agregar una cosa más. Existe podríamos decir como una especie de artefacto técnico que la sociedad desarrolló para resolver los conflictos, que es el derecho. Es decir, la política no resuelve sola sus conflictos. Si no lo resuelven los votos, lo resuelve en el Congreso. Si no lo resuelve en el Congreso, se transforma en una tensión que va hacia el derecho, por ejemplo, ¿no? ¿Hay clase o no hay clase? Ahora, el problema, Lourdes podría explicar mucho mejor que yo, es que el derecho en Argentina parece que tiene plazos de decisión también demasiado extensos. Entonces, como la política vive en tensión y no resuelve sus conflictos, tampoco el derecho aparece como elemento diferenciador que resuelve. Entonces, bueno, tampoco el derecho cumple la función que cumple en otros lugares, que es, bueno, si este conflicto no se puede resolver, yo voy a ser el encargado de destrabarlo en términos de legal o ilegal. Y porque los plazos que tenemos en Argentina son ordenatorios. Entonces, al tener plazos ordenatorios, no es que vos decís, bueno, el código te dice, en 10 días tenés que dictar una sentencia. Perfecto, 10 días hay que dictar una sentencia. Pocos, porque voy a hacer la salvedad de algún juez que cumpla con los plazos, pocos son los jueces que cumplen con ese plazo que te da el código. Perdón, Lourdes, hay otro tema que es muy importante lo que dice Luis, porque la dinámica política no te resuelve, pero después la justicia tampoco te ordena. Entonces, al desorden de la política se le suma el desorden judicial y se le suma la, yo diría, falta de credibilidad de la sociedad en términos generales, en la autoridad, en los que toman decisiones. Entonces, eso rige para todo. Una cuestión familiar, en tribunales de familia, pasando por porque no son solo las causas de corrupción, pasando por el narcotráfico, entonces todo se dilata y la Argentina es la gran dilación permanente. Sí, pero eso lo hace que no abordemos los temas, digamos. No, además, como además hay una experiencia de gobierno que trata de balancearse a sí misma en sus propias tensiones, tampoco decide. Por ejemplo, el caso de Basualdo. A mí me parece interesante el caso de Basualdo, no porque es un caso que ya pasó. Titular del ENRE. Que, bueno, lo echan o lo echan, digamos. Y lo que me parecía más interesante en ese caso particular es que no lo habían echado a Basualdo, pero tampoco lo habían echado a quien quería echarlo, que era Guzmán. O sea, me parece que es un gran ejemplo de que no se resuelve ni para un lado ni para el otro. Y recordemos otra cosa que es, voy a hacer el último comentario sociológico, no es para aburrir, pero nosotros podemos encontrar los rastros de la economía en los pagos. Un sociólogo, ¿dónde va a buscar? Bueno, ¿dónde encuentra la economía? ¿En la compra o no la compra? ¿No? Ese es un episodio también sociológico. ¿Dónde encontramos los rastros del sistema político? En las decisiones. Es el único registro objetivo que tiene, un decreto, una reglamentación, por ejemplo, no sé, si se puede exportar o no se puede exportar la carne. Pero a veces no deja tantos rastros este sistema político. Entonces, por eso el sistema económico vive un poco en tensión. Y me permito recordar al historiador Alperín Dongui, que dice en La larga agonía de la Argentina peronista, un ensayo complejo pero maravilloso, dice, bueno, en Argentina los únicos que saben hacer negocios son los que entienden cómo funciona el Estado, ¿no? Los que saben vincularse con esta situación que es muy difícil de entender para que es muy afuera, importante, ¿no? Porque no es aquel que hace un invento, aquel que es innovador, aquel que es creativo nada más,
sino aquel que entiende al Estado, porque al fin y al cabo el Estado siempre, en algún momento, es el que define si tu negocio sirve o si tu negocio no es negocio. Lourdes, mañana hay una gran marcha a las 6 de la tarde, va a estar Pablo Moyano, va a estar Eve de Bonafini, va a estar Delía, va a estar Ramos Padilla, va a haber muchos actores. Sí, que Veremos son los que convocaron y de ahí se empezaron a sumar voces. Vos lo decías hoy al comienzo del programa, cuando hacías las 3 de las 3, acerca de esta convocatoria que tuvo voces del oficialismo. Martín Soria hasta el momento no dijo nada, que es el ministro de Justicia. Desde la vocería de Casa Rosada también, digamos, dicen que ellos no van a decir nada en relación a esto, que es una manifestación de la gente. Obviamente esto empezó a surgir en diciembre después de lo que fue el fallo de la Corte Suprema justamente para cambiar la integración del Consejo de la Magistratura, porque hay que recordar también eso y que hoy el Consejo de la Magistratura tiene que llegar a los 20 miembros que no tiene y que es otra de las cuestiones que va a llegar ahora al recinto en el Congreso en extraordinarias. A partir de mañana. Si bien el Consejo de la Magistratura tuvo reuniones durante toda la feria judicial para lograr un reglamento transitorio que se terminó aprobando la semana pasada para sumar 2 abogadas, porque se votó que sean 2 mujeres, lo cierto es que todavía no está conformado y el 15 de abril se termina todo. Pero, ¿sabes qué, Paulino? Hace un ratito nada más nos llegó un comunicado del gremio de judiciales en cabeza de Piumato. Y Piumato, ¿sabes lo que dice? Es muy interesante ese comunicado, por eso se lo pasé a los chicos de producción para mostrarlo. Dice, ni 1F ni 3F. ¿Por qué habla de ni 1F ni 3F? Porque la marcha de mañana es la que está en contra de la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, y que quiere que los actores, den un paso al costado los miembros den un paso al costado. Y el jueves hay una a favor de los integrantes de la Corte para defender la institucionalidad y, entre comillas, la República. La independencia judicial, eso es lo que prevé la marcha del día 3. Y Piumato dice ni una ni otra. Dice ni una ni otra. Dice, en consecuencia, nuestra organización no participa de ninguna de estas convocatorias. Critica a las que hacen la marcha